Patricia Hualinga, indígena del pueblo quichó de Sabellaco, y que podríamos decir que es pionera en una novedad que nació del Sínodo para la Amazonía, la Conferencia Eclesial de la Amazonía, de la cual Patricia Hualinga es una de sus vicepresidentas, algo que para mucha gente resultaría impensable unos años atrás, pero que es una de las grandes novedades que el Papa Francisco ha traído para nuestra Iglesia y que probablemente, posiblemente, se convierta en algo que sea asumido en otras regiones por otras iglesias. ¿Qué es lo que significa para una indígena asumir un papel de tanta importancia como ser vicepresidenta de una conferencia eclesial? Buenos días, gracias por habernos invitado en este momento para poder conversar. Realmente es un gran honor, porque como lo dijiste, no se ha visto antes algo parecido. Podemos decir que la Amazonía es pionera, porque así el Papa lo ha respaldado, que es pionera en crear instituciones exactas que apoyen la misión en la Amazonía, como es la Conferencia Eclesial de la Amazonía, como es la Red Eclesial Panamazónica, de dos instancias que están apoyando fuertemente a que la Amazonía no sea explotada, no sea realmente solo de usufructo, sino que se vea en toda su dimensión. Entonces, para mí ejercer la vicepresidencia de la SEAMA es un gran honor. Algo que surgió del Sínodo para la Amazonía, usted fue una de las mujeres que participó en representación de los pueblos indígenas como auditora del sínodo. ¿Qué significó todo el proceso sinodal, no solamente la asamblea que tuvo lugar en Roma en octubre de 2019, sino todo el proceso preparatorio y todo lo que ha venido después? ¿Qué es lo que ha significado para los pueblos indígenas de la Amazonía? Un hecho inédito de la cual hemos aprendido todos nosotros, porque primero para la etapa presinodal se hizo una consulta y una conversación con todos los pueblos. Muchos participamos en nuestros territorios, pero también participamos a nivel más amplio, y a mí me tocó estar presente como observadora en el sínodo. Creo que todos los pueblos en algún momento esperábamos que la Iglesia dé ese acompañamiento tan profundo, tan fuerte en la lucha que es por conservar la Amazonía. Y eso se vio volcada en el sínodo amazónico. Con todas las cosas que puede haber pasado, creo que fue un hecho importante, sin precedentes anteriores, pero que algo que marca un hito dentro de nuestro trabajo como defensores de los pueblos indígenas, dentro del contexto de que nosotros antes luchábamos posiblemente solos desde nuestra perspectiva, pero que desde la cúpula eclesial, como es el Papa Francisco, haya dado un respaldo fuerte para este proceso, fue algo que marcó. Además, no solo han participado misioneros en un espacio sinodal, sino que gente que viene de las comunidades, mujeres que han podido hablar abiertamente desde sus perspectivas, qué implica la conservación del Amazonas, qué implica luchar en el territorio, qué esperan de la Iglesia. Y ese trabajo se lo hizo dentro de todos los espacios, pero se lo recalcó dentro del espacio sinodal, donde tuvimos la oportunidad de decir con nuestras palabras todo lo que esperábamos o lo que queríamos que pudiera hacer la Iglesia en este acompañamiento. En ese proceso sinodal, o como consecuencia de ese proceso sinodal, ¿en qué mudó la relación de la Iglesia Católica con los pueblos de la Amazonía, sobre todo con los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales, las comunidades ribereñas? Bueno, que al inicio miraban a la Iglesia solo como un ente evangelizador, y era aceptado de esa manera. Ahora lo miran como un acompañamiento más directo. Yo creo que se hermanó profundamente con los pueblos indígenas, empieza a volver a tener la confianza de los pueblos indígenas. Yo creo que fue algo que de alguna manera hace repensar en que no solamente la Iglesia vino, estuvo al lado de la conquista, sino que ahora está al lado de los que más necesitan. Entonces eso fue un giro profundo que dice, la Iglesia no solo está al lado de los poderosos, ahora su rol cambió y está al lado de los que más necesitan.
En las mismas palabras, está al lado de la periferia. Creo que con esto, con este espacio sinodal, todo lo que ahí pasó, se escogió de qué lado está, no al lado del poder, sino al lado de los que sufren. Y eso fue algo que llamó mucho la atención de otros sectores, pero que a nosotros como pueblos indígenas nos ha dado mucho ánimo y mayor confianza. El motivo principal de nuestra conversación hoy es porque en el mes de marzo Patricia, juntamente con otras dos mujeres indígenas, la hermana Laura Vicuña y Jessica Patiache, escribieron una carta al Papa Francisco pidiéndole una audiencia. Inmediatamente el Papa respondió y el próximo 1 de junio ellas tres van a ser recibidas en audiencia por el Papa Francisco. ¿Pensaban que eso sería posible? Bueno, tuvimos una conversación entre las tres y dijimos enviemos una carta al Papa Francisco. Vamos a enviarlo, pero no pensamos que en 5 días iba a responder. Pensamos que posiblemente sí lo vea, tal vez no éramos tan optimistas, pero para nuestra sorpresa y la de todos, 5 días después el Papa nos dijo que va a recibirnos este 1 de junio. Entonces ha sido una sorpresa muy grata. Estamos preparándonos para ver cómo podemos aprovechar esta audiencia lo mejor posible, cómo podemos transmitir las voces de las comunidades, y se ha estado en conversaciones y todavía continuamos en conversaciones cómo lo vamos a hacer. En un primer instante pensamos que por nuestras características de dónde trabajamos, la hermana Laura Vicuña hablaría sobre los ministerios que puede ejercer la mujer, que es algo que la Iglesia de las Bases también están esperando, las hermanas religiosas están esperando ver si hay un avance. Nuestro rol también dentro de estos espacios como vicepresidentes están también ver lo que esperan las comunidades bases, lo que están proponiendo. Entonces la hermana Laura su rol será dar impulso a este pedido, pero en el caso mío yo soy una persona que lucha contra las empresas extractivas, que defiende los derechos indígenas, los derechos de las mujeres, y ese será mi punto de intervención. Reforzar más aquel compromiso de la Iglesia sobre la conservación de la Amazonía, sobre lo que implica eso y sobre las voces de los defensores, que siempre están en riesgo por defender el ecosistema amazónico, sobre las voces de las comunidades, su cultura y sus perspectivas. Y Jessica planteará sobre el tema de educación, qué implica la educación en la Amazonía, cómo se está trabajando, porque ella es una maestra, entonces ella va a desarrollar todo ese aspecto. Pero no tenemos que olvidarnos que son más vicepresidentas, tanto de la REPAN como de la SEAMA, y vamos a hablar también sobre la importancia que implica estar dentro de estos procesos y cómo queremos ir reforzando y cómo esperamos el apoyo más, ya sabemos que nos apoya, pero con mayor fuerza a estos espacios que ya están dados. En la carta se dirigen al Papa Francisco como el abuelo Francisco. ¿Por qué esa forma de dirigirse a él? ¿Qué significan los abuelos para las comunidades indígenas en la Amazonía? Bueno, sí, nos dirigimos posiblemente con un nombre muy sui generis, que no es normalmente como se dirige al Papa, que es el abuelo Francisco, pero yo creo que eso implicó la confianza y el cariño que le tenemos al Papa, nosotras las mujeres que estamos dentro de este espacio. Y el abuelo para nosotros es el que tiene el conocimiento, la sabiduría, es el abuelo que mira a todos por igual, que mira a sus nietas, a todos por igual, y que brinda ese cariño, esa perspectiva. Es el abuelo que tiene ese espacio para escucharnos. El abuelo dentro del mundo indígena es la persona sabia, es la persona de respeto, es la persona que abarca toda una biblioteca de conocimientos. Entonces es un honor también que se le diga abuelo. Y ustedes llevan algunas propuestas. ¿Qué esperan recibir del abuelo Francisco? Esperamos recibir el apoyo, pero sobre todo hacerle escuchar de que estas propuestas tienen que caminar. Y si camina más rápido, será con un apoyo con un respaldo más directo del Papa Francisco. Así se han dado las cosas. Entonces llevamos estas propuestas con el afán de obtener su respaldo desde la instancia máxima, pero también con el afán de que la gente que muchas veces se opone a estas situaciones, a este caminar nuevo de la Iglesia, y que no quiere cambiar la forma tradicional de la Iglesia Católica,
pueda ver en los rostros amazónicos la nueva perspectiva de una iglesia que camina, acompañada del Espíritu. Agradecemos a Patricia Gualinga por habernos puesto en antecedentes para un momento que sin duda es muy importante, no solamente para los pueblos indígenas, para las mujeres indígenas, sino para toda la Iglesia de la Amazonía. 3 indígenas, vicepresidentas de la REPAN, de la CEAMA, van a ser recibidas en audiencia por el Papa Francisco. Esperamos los frutos de esa audiencia y seguro que aquí en ADN CELAN se lo continuaremos contando para que sepamos por donde el Papa Francisco está orientando a los pueblos y a la Iglesia de la Amazonía para ser una iglesia más encarnada, una iglesia más intercultural, una iglesia que continúe avanzando en las propuestas que el Sínodo para la Amazonía nos hizo en 2019.